La seguridad de salvación siempre va a ser un tema de suprema importancia en nuestra comprensión del Evangelio, pero también al momento de predicarlo. El autor en el capítulo 16, que vamos a considerar en este video, y también en el 17, nos habla de la seguridad de la fe, la seguridad de la salvación, y le explica a través de este gráfico del blanco. Toda flecha es direccionada hacia algún blanco. Bueno, ¿cuál es el blanco de la fe, de esta fe salvífica? ¿Hacia dónde se dirige? La respuesta es hacia la seguridad de la salvación. Esto es importante en nuestros días, sobre todo porque nos encontramos en una tendencia donde tenemos dos tipos de iglesias diferentes. Por un lado, aquellos que proclaman salvos, siempre salvos, desde una perspectiva no bíblica. Se predica un evangelio superficial, esas personas han hecho una oración, pero esas personas no tienen ningún compromiso con Cristo. Ellos viven en el mundo, siguen haciendo sus pecados, pero están convencidos de que son salvos porque hicieron lo que se les pidió, hicieron una oración, vinieron al frente en un llamado y entonces están convencidos de su salvación. Están perdidos, pero completamente seguros de que son salvos. Por otro lado, tenemos el cuadro de iglesias mucho más serias, donde se predica la palabra, donde se entiende que la salvación es solo por fe, por medio de Cristo, y que eso implica un compromiso. Pero estos amados hermanos han dejado cualquier tipo de seguridad de lado, y entonces lo único que hacen es vivir todos los días en ese pensamiento entre no sé si finalmente seré salvado. Lo son porque el evangelio bíblico lo tienen y lo abrazan, pero al mismo tiempo ellos no mantienen la convicción de que son salvos, y entonces eso repercute en muchos sentidos en su vida práctica, en su seguridad como creyentes y en la esperanza que tienen en gloria. Esto es un asunto importante. Iglesias superficiales, completamente seguras de la salvación, iglesias con un evangelio más serio, inseguras completamente de su salvación. De hecho, esta discusión no es un asunto nuevo, porque en el tiempo de la Reforma también se discutió sobre este tema. Se habló si es que la seguridad de salvación debía ser incluida entre las doctrinas de la Reforma, entre aquello que se pregonaba como el evangelio puro de nuestro Señor. Bueno, en medio de toda la discusión, Calvino puede ser puesto en alto por causa de su entendimiento tan balanceado, y es precisamente lo que el autor cita en este capítulo. Calvino decía que cuando se habla de la salvación, hay dos principios rectores que deben estar en nuestro entendimiento o en nuestra mente. El primero es que para que una salvación sea considerada la salvación bíblica y que glorifica al Señor, debe tener por un lado la gloria de la gracia de Dios o el honor de Cristo. Pero en segundo lugar decía que también debería estar la seguridad de la salvación. Hemos hablado bastante ya sobre esta primera parte que tiene que ver con la gloria de la gracia de Dios. Es decir, toda forma bíblica de predicar el evangelio debe dejar el sabor, el pensamiento en la mente del que escucha de que no es por el hombre, no es por nada que podamos aportar, sino por la gracia de Dios. Y habíamos dicho que por eso la fe es tan importante. Y esto solo puede ser enseñado correctamente cuando se enseña la justificación por la fe. La fe es invisible. La fe es un vaso vacío. La fe es una mano sin nada, que lo que hace es tomarse de aquello que sí nos da salvación. La fe está desprovista de toda virtud, de toda gloria. La fe, al ser transparente, le da toda la gloria a Dios. Por eso, la justificación por la sola fe es algo que calza perfectamente con este primer criterio que Calvino daba: la gloria de la gracia de Dios o el honor de Cristo. Pero en estos dos capítulos vamos a considerar, y hoy empezando por el 16, vamos a considerar este segundo principio o esta segunda idea que debe estar en la mente: la seguridad de la salvación. ¿Sabes? Cuando decimos que el blanco de la fe, es decir, el propósito de la flecha de la fe, es la seguridad de la salvación, lo que se está afirmando es que Dios no solamente quiere que los hombres sean salvos, sino que los hombres
sepan que son salvos. Dios no solo quiere salvarlos, quiere darles la certeza de que han sido salvados. Y eso es algo que tiene muchísimas repercusiones en nuestra forma de entender el Evangelio y de predicarlo. El autor, utilizando esta preciosa ilustración que está llevando de la flecha de la fe, entonces nos muestra ahora el blanco de la fe. Y lo hace a través de 5 círculos que están en ese blanco. En este primer video vamos a considerar los 2 primeros y el próximo vamos a considerar los otros 3, en los cuales entender estos principios de la seguridad de la salvación nos va a permitir tener un acercamiento mucho más bíblico, mucho más claro sobre este tema. Recuerda esto y lo vuelvo a repetir de manera intencional. Entender la seguridad de salvación tiene tremendas implicaciones en tu comprensión de tu propia salvación, pero también en la forma en cómo se la predicas a otras personas. Así que estas 5 afirmaciones de la seguridad de salvación son: número 1, que la seguridad de salvación tiene que ver, en un sentido, con la esencia de la fe, o la seguridad. En segundo lugar, no tiene que ver con la esencia de la fe. En tercer lugar, siempre está presente, por lo menos en forma de semilla. En cuarto lugar, hay diferentes grados de seguridad. Y en quinto lugar, hay maneras de fortalecer esa seguridad. Así que consideremos esto que aparentemente es una contradicción y son los primeros 2 círculos de este cuadro o este blanco de la seguridad de salvación. En primer lugar, hay un tipo de seguridad que forma parte de la esencia de la fe. La pregunta que tiene que venir a nuestra mente y la pregunta de contexto es la siguiente: si alguien cree, ¿debe estar seguro de que es salvo para que pueda ser salvo? Es decir, es parte de la esencia de creer, el hecho de saber que uno ha sido salvado. La primera respuesta que vamos a dar es que hay algo en la fe que es esencial para ser salvo. Hay algo en la fe que tiene que ver con seguridad. Nota esto. Hebreos 11:1, ya hablamos de este texto, pero lo volvemos a repetir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son 2 cosas que nos recuerdan el hecho de que la fe tiene como parte de su esencia el hecho de que ella es una convicción, una seguridad. ¿Recuerdas cuando hablamos del ástil de la flecha y hablamos de la naturaleza doble que tiene la fe? La fe es tanto una convicción con las verdades del Evangelio y un compromiso con el Cristo del Evangelio. Bueno, estamos hablando aquí de esa primera parte, de la convicción. La fe, en el sentido para ser fe verdadera, fe salvífica, debe tener seguridad, debe tener convicción. Es decir, la fe verdadera demanda que se crea que lo que se está diciendo en el Evangelio es verdad. Por lo tanto, demanda tener seguridad en las palabras del Evangelio, tener una certeza, una convicción sobre las palabras del Evangelio. La fe verdadera demanda creer en lo que el Evangelio está prometiendo. Es decir, la fe verdadera significa tener claridad, certeza, firmeza sobre que lo que Dios está diciendo en el Evangelio es algo que Él lo va a cumplir. Así que, como puedes notar, la seguridad es un asunto clave al momento de hablar de la fe. Nadie puede tener fe verdadera si no tiene esta seguridad o esta convicción, pero nota esto, sobre lo que el Evangelio promete y sobre las verdades que están en el Evangelio. Así que en ese sentido, y solo en ese sentido, definitivamente hay un tipo de seguridad que forma parte de la esencia de la fe. Si no hay esta seguridad de la que estamos hablando, no hay fe verdadera. Sin embargo, eso me lleva a una segunda cosa que es vital, y esto es el equilibrio. La seguridad no tiene que ver con la esencia de la fe. ¿Cómo puede ser eso? Es una contradicción. Acabamos de decir que la fe en su esencia requiere seguridad, pero ahora estamos hablando de una seguridad distinta. La seguridad de la salvación
no es parte de la esencia de la fe. Eso está preciosamente explicado en nuestra confesión de fe y en la confesión de Westminster, pero nosotros podríamos empezar por aquí. ¿Qué es la seguridad de la salvación? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a el hecho de que alguien sepa o esté seguro de que tiene vida eterna. Seguridad de salvación en este sentido que estamos hablando es estar seguro o saber que uno ha recibido la vida eterna en Cristo Jesús. De hecho, en 1 de Juan se escribe esa carta para poder mostrarle a los creyentes de que ellos son hijos de Dios. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la intención de Juan, tratar de mostrar y dar esa seguridad, ese saber, ese estar seguro de que estos cristianos habían recibido la vida eterna. Ahora, si lo que estamos definiendo como seguridad de salvación, es decir, saber que uno tiene vida eterna, es a lo que nos referimos con la palabra seguridad, entonces, en ese sentido, esa seguridad no es parte de la esencia de la fe salvadora. Déjame decírtelo en otras palabras. Cuando hablamos de la esencia de la fe, hablamos de aquello que se requiere para ser salvo. En la esencia de la fe, hay una parte de esa esencia que requiere seguridad. Tienes que creer lo que el Evangelio promete, tienes que creer lo que el Evangelio está diciendo. Pero el haber recibido la vida eterna, producto de haber creído con esa seguridad, a eso le llamamos seguridad de salvación. Es decir, saber que eres salvo. Saber que eres salvo no es necesario o no es parte de la esencia de la fe. Aunque es un asunto necesario para nuestra vida cristiana, para el gozo de nuestros días como creyentes, no es parte de la esencia de la fe. Con esto quiero decir que hay personas que pueden creer que la salvación se pierde o que ellos no están seguros de su salvación y ser absoluta y seguramente salvos. Porque el hecho de que ellos lo sepan o no, no cambia el hecho de que ellos sean salvos. Si ellos han creído el Evangelio y ellos han tenido esa convicción sobre lo que el Evangelio dice y se han comprometido con esas verdades, ellos son salvos. Si lo saben o no, si están conscientes de eso en una mayor manera o una menor forma, eso no cambia el hecho de que ellos son salvos por medio de la fe. Este es el punto clave. Ahora, el autor nos da 3 razones por las cuales él argumenta lo que estoy diciendo, de que la seguridad de salvación no es parte de la esencia de la fe. En primer lugar, él dice, es que cuando se habla de la fe salvadora y se habla de la esperanza o de la confianza, no se usa la misma terminología. Una cosa es decir, tienes fe, lo cual implica salvación. Otra cosa es cuando se habla de tener la esperanza o tener la confianza en aquello que vendrá. Son 2 cosas distintas que usan terminología distinta. Creer y estar convencido de que voy a recibir el regalo o lo que se ofrece por medio de creer. Esas 2 cosas se diferencian entre fe, que es salvación, y esperanza, confianza, que es seguridad. El segundo argumento que nos da el autor en su libro es que la base de la fe es la Biblia, no la seguridad. Nota, ¿sobre qué se debe depositar toda nuestra confianza? ¿Sobre el hecho de saber que yo soy salvo o sobre lo que dice la Escritura que me hace salvo? Por supuesto, sobre lo que dice la Escritura que me hace salvo. La Escritura dice que yo debo arrepentirme de mi pecado, creer en Cristo Jesús, que Él es el sacrificio sustitutorio, vicario por mi culpa. Me abrazo de eso, yo creo en Cristo, creo lo que dice la palabra. Esa es la base de la fe. Creer lo que dice la Escritura. La seguridad de salvación no es parte de eso. La seguridad de salvación es un resultado de eso, pero no es parte de esta esencia. Por eso el autor, de manera un poco graciosa, dice, si dijera mi nombre, mira, Jorge Rodríguez es salvo,
entonces por el hecho de que tengo que creer la Biblia, yo tendría que creer que yo soy salvo porque lo dice la Biblia. Pero la Biblia no da ni tu nombre ni el mío. Por lo tanto, como no está en la Biblia, no es la base sobre la que se sostiene nuestra fe. Es el resultado de nuestra fe, es producto de nuestra fe. Pero no es en lo que se basa nuestra fe. Tú no eres salvo porque crees que eres salvo. Tú eres salvo porque crees lo que la Biblia dice con respecto a la ley de Dios, a la obra de Cristo Jesús en lugar de los pecadores. El tercer argumento que da el autor es un argumento basado en un análisis lógico. Si nosotros decimos que fe y seguridad son cosas distintas porque tienen conceptos distintos, entonces no podemos decir que seguridad es esencial para la fe. Permítame explicarlo de esta manera. Somos salvos solo por medio de la fe. ¿Qué significa eso? Que hay que tener convicción y compromiso con la verdad recibida y entonces uno la cree. Pero cuando yo hablo de seguridad, seguridad es saber que soy salvo. Ahora, fe es convicción y compromiso. Seguridad es saber que soy salvo. No tienen la misma definición. Por lo tanto, como la salvación es solo por la fe y seguridad no es lo mismo que fe, entonces la seguridad no es la esencia para nuestra salvación. Uno puede no estar seguro de que es salvo y ser salvo. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. El autor llega al final de este capítulo 16 a dos aplicaciones prácticas. La primera es que cuando uno entiende esto, uno es librado de poder dar el consejo equivocado. A veces están los líderes diciéndole a las personas: tranquilo, deja de pelear con Dios, confía solo en Él. El problema es, y lo dice muy bien el Dr. Waldron, el problema es que la gente no está dudando de Dios. La gente está dudando de sí mismos. Es que, ¿cómo estar seguro si yo he creído o si no he creído? O si me he acercado o no me he acercado. La forma no es convenciendo en un sentido de un discurso psicológico. Confía en el Señor. Tú sabes lo que Él ha hecho. Tiene que ver con enseñar la palabra, enseñar doctrina. Pero la segunda aplicación práctica a la que él llega es que muchos han rechazado este concepto del autoexamen de la fe como un asunto legalista. Es que ahí en su iglesia ustedes cuestionan la salvación de todos. Es que es una falta de respeto a cristianos de tantos años mandarlos a que se estén revisando si son cristianos. Claro que son cristianos. Mira cuántos años tienen en la iglesia. Eso es un legalismo. No, cuando uno entiende que el hecho de tener seguridad no es algo de la esencia de la fe, entonces uno entiende que puede haber gente que tiene una falsa seguridad y puede haber gente que teniendo salvación no tenga seguridad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es explicarlo, enseñarlo y guiar a las personas en este entendimiento. Sin duda, un capítulo maravilloso que yo recomiendo que lo vuelvas a leer, que medites en él, porque esto afecta nuestra vida. Quiero que me permitas concluir este video dándote 3 reflexiones muy prácticas sobre esto de la seguridad de la salvación desde la perspectiva en que lo estamos mirando. En primer lugar, cuando uno entiende estos detalles de la seguridad de salvación, que por un lado se necesita seguridad como parte de la fe, pero por el otro lado, la seguridad de salvación como tal no es parte de la fe. Cuando uno entiende esa diferencia, entonces uno puede, en primer lugar, poner la duda en el lugar correcto. Dudar sobre nuestra salvación no descalifica a nadie. Mi amado hermano que me estás escuchando, todos en algún momento hemos dudado de nuestra salvación. Por nuestra propia incapacidad, por nuestro pecado. ¿Cómo puede ser que Dios me ame siendo como soy? ¿Cómo puede ser que Dios me ame con todo lo que hago, con lo que digo, con cómo actúo? ¿Cómo puede Dios amarme? Dudar de tu salvación es un asunto que es común en la vida de los cristianos por causa de nuestra inseguridad, producto de nuestro pecado. Así que tienes que poner la duda en el lugar correcto. El que duda no está descalificado. El que duda debe pedirle al Señor: Señor, aumenta mi fe para creer con mi alma lo que tú estás prometiéndome.
Yo no me siento salvo. Yo no siento que soy digno de eso, pero yo te creo. Y yo creo que en tu gracia tú salvas a los pecadores. Y aunque yo no lo merezca, yo me abrazo de esa promesa. Pero en tercer lugar, ¿sabes? Es tan importante el poder poner la duda en el lugar correcto, porque también uno puede entender que dudar no es lo que Dios quiere en la vida de un creyente. La meta de la flecha de la fe es la seguridad de salvación. Ese es el blanco al que apunta. Recuerda lo que dije. Dios no solo quiere salvar a las personas, quiere que la gente sepa que ha sido salvada. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno sabe que ha sido salvado, uno puede experimentar gozo en esta vida. Pablo está en prisión en Filipenses cuando escribe la carta. Y entonces le envía y dice, regocíense en el Señor. Y uno puede pensar, pero Pablo, tú no estás mirando de frente. Ni siquiera puedes mirar hacia el futuro. No tienes ni idea qué va a pasar contigo. ¿De dónde sacamos el gozo? El gozo viene en aquello que está atrás y que nadie me puede quitar. El gozo del creyente no está puesto en una certeza de lo que vendrá mañana simplemente, o de lo que vivo hoy, porque si nosotros ponemos nuestro gozo y nuestra seguridad en las cosas que vivimos o viviremos, siempre vamos a vivir agobiados con el desánimo. La forma de regocijarse es siempre mirando para atrás hacia la seguridad que tenemos de la salvación. Dios quiere que tengamos seguridad, porque eso nos da gozo en nuestra vida. También nos da esperanza en medio de la desilusión. Nuestro pecado nos lleva, nos tira al piso muchas veces, pero la gracia de Dios nos vuelve a levantar. La certeza de su perdón le vuelve a dar esperanza en nuestra vida en los momentos más difíciles. Pero sabes, también nosotros podemos entender esto a través del hecho de que Dios no quiere que dudemos y por eso ha establecido maravillosos medios de gracia para que nuestra fe crezca. Cuando uno se acerca a la cena del Señor y entonces te comparten el pan y el vino, es Dios quien está abriendo la mesa otra vez. Tú no estás aportando nada para Él. Él te está recordando a ti y a mí. La mesa está abierta. Tú eres mi familia. Yo te he amado con amor eterno. No es por tu vida, es por la gracia que te he dado. Cuando ese pan se vuelve a comer y cuando ese vino se vuelve a tomar, es un recordatorio de la muerte de Cristo que nos recuerda que el pacto sigue siendo firme, inamovible en Él. Esos medios de gracia fueron dados para que nuestra fe crezca y nuestra confianza crezca, porque la seguridad de salvación es un asunto clave en la vida de un creyente. En segundo lugar, también de manera práctica quiero decirte que cuando uno entiende esta distinción en la seguridad de salvación y te encuentras con personas que no están seguras de su salvación, detén un momento tu criterio de poder determinar si son hermanos o no. Hay muchos hermanos nuestros que necesitan ser ayudados, guiados en el proceso de tomar confianza en esta salvación bendita que ya tienen en Cristo Jesús. Mira, quizás al igual que yo, tú vienes de un contexto, no naciste en una iglesia reformada, yo no nací en una iglesia reformada. Pero te puedo decir algo, el Señor me salvó antes de estar en una iglesia reformada. Hoy tengo la dicha de predicar y ser el pastor de una iglesia bautista reformada. Y predicamos el Evangelio y anhelamos que la gente sea salvada por la gracia de Dios. Pero con esto quiero decirte, antes de ser reformados fuimos cristianos. Fuera de nuestro mundo reformado hay creyentes y lo que nosotros necesitamos es aprender a abrazarlos, a fortalecerlos y a enseñarles el Evangelio. Así que entender esto cambia también nuestra perspectiva sobre otros. Pero en tercer y último lugar, también el entender esto permite enfocar mejor nuestra manera de predicar el Evangelio. ¿Sabes? Una de las cosas contra las que luchamos en nuestra predicación del Evangelio es la falsa seguridad que muchos hombres tienen. Yo soy salvo, yo hice esa oración, yo me arrepentí,
pero viven una vida negando a Cristo con lo que hacen. Una de las cosas que se enfoca en el Evangelio es cuando uno entiende que hay personas que tienen falsa seguridad de salvación y hay otras que no tienen seguridad, pero que son salvas. Por eso hay que enseñarlo apropiadamente. Por eso hay que proclamarlo en nuestra predicación del Evangelio. Habla de estas verdades cuando prediques el Evangelio. Dile a las personas: cuidado con pensar que tú eres cristiano porque has hablado conmigo hoy. Cuidado con pensar que tú eres cristiano porque haces una oración. Tienes que evaluar tu vida. Mira Primera de Juan. Hay fruto en aquellos que creen. Cuida tu alma de engañarte. Sería muy triste que en aquel día te acerques a Él tratando de abrazarlo supuestamente y seas apartado porque tú no eres de los suyos. Este es el tiempo de advertir. Este es el tiempo de predicar. Tenemos que llevar a las personas a golpear su propia falsa seguridad.